Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Sean ustedes bienvenidos a Ojalá. Hace algunas semanas estuvimos aquí en Ojalá conversando con Ramón Tejada Holguín, quien es sociólogo, investigador político. Y aquella vez pues nos quedamos con todas las ganas de seguir conversando con él sobre el tema en cuestión. Aquella vez tratamos la ciudadanía de baja intensidad y la privatización de la política. Por eso, cuando nos comunicamos de nuevo con Ramón, le pedimos continuar con el tema que había quedado un poco colgando, el tema de la privatización de la política. Recuerden ustedes que en su intervención pasada, una formidable intervención, pues nos hablaba de lo que era su categorización de los actores políticos en nuestro país. Recuerden ustedes que eran 4, no vamos a volver sobre eso. Pero cuando le tratamos el asunto a Ramón, nos pidió que al enfocar el tema de la privatización de la política, lo hiciéramos desde la perspectiva de la postdemocracia. Ramón Tejada Holguín está aquí con nosotros, vamos a hablar sobre eso, postdemocracia y privatización política. Ramón, gracias por venir esta noche. Sabemos que es muy difícil con estos aguaceros y estas inundaciones de las calles, ¿verdad? Bueno, era un compromiso, pero además siempre a mí me gusta venir al programa. Así que ya tiene el compromiso de invitarme con más frecuencia. Está bien, nosotros con gusto. Ramón, nos habíamos quedado, ¿verdad?, a hablar un poquito más, nos quedamos con las ganas de hablar de la privatización de la política. Y tú sugerías que lo hablásemos desde la postdemocracia. Y bueno, y lo primero que le asalta a uno y al televidente que está escuchando y dice, bueno, todavía no tenemos una democracia madura, plena en República Dominicana. Y bueno, y a Ramón Tejada Holguín se le ocurre hablar de la postdemocracia, o a Colin Crouch hablar de la postdemocracia. Explícanos un poquito esto y el enfoque que tú quieres darle a este tema. Sí, exactamente. El concepto de postdemocracia, el concepto de Colin Crouch, es un politólogo y sociólogo británico, quien ha elaborado, es un libro pequeño relativamente, una interesante y estimulante tesis sobre que el mundo en la actualidad, y cuando hablo del mundo estoy diciendo no solo República Dominicana, sino inclusive las mismas democracias, paradójicamente avanzan hacia un elemento que puede llamarse de postdemocracia, pero que al mismo tiempo que es postdemocracia, es decir, después de la democracia, que es la idea de post, ¿no?, es un retorno a épocas autoritarias. Él dice... Predemocráticas. Exactamente. Él dice, es como si dieran un movimiento para llegar al otro punto, pero de esta manera, como una parábola, okay, no un círculo completo. Okay. ¿Por qué como una parábola? Bueno, porque ha avanzado algo. ¿En qué ha avanzado? Él compara las diferentes épocas. Dice, en la antigüedad, en los albores de la democracia, lo que podríamos llamar la época predemocrática, ¿quiénes eran los que al fin de cuentas tenían el poder? El poder la tenían las élites, sobre todo las élites económicas. Sí. Tanto que en algunos países se llegó a establecer restricciones para que la gente pudiera ejercer el voto. El voto no era libre. Sí. Votaba la gente según si tuviera o no pequeña fortuna, sí, un poco como ocurría en la antigua Grecia. Entonces, él dice, eso ya no está ocurriendo. Hay el respeto a ciertas formalidades democráticas. La gente vota y tiene la apariencia de elegir un candidato. Es ahí entonces por qué él conserva el concepto de democracia. Porque a fin de cuentas se están respetando esas formalidades de un hombre un voto, una mujer un voto. Es decir, que la democracia hoy tiene ese elemento formal, apariencia democrática o democracia formal, ¿no? Democracia formal. Sin embargo, ¿por qué lo de post? Es decir, más allá de la democracia. Él dice, porque en el fondo lo costoso de los mecanismos que llevan a la gente a formarse sus ideas políticas y a tomar la decisión del voto, están provocando que de alguna manera sea el dinero el que esté eligiendo y no la gente. O sea que ahí estamos volviendo. Es ahí donde viene de nuevo a volver. ¿Quiénes son los que tienen más dinero? O sea, ¿qué le puedo yo brindar a un candidato? Yo le brindo mi cerebro, mis ideas, y quién sabe si 10 pesos, y no creo que más de ahí. Sí. Y todavía 10 pesos como está la cosa dura. Pero bueno, no creo que le pueda brindar más de ahí. Ahora, ¿qué le brinda una corporación o un gran empresario? Sí.
le brinda comprarme el cerebro a mí, le brinda el dinero y le brinda todo. ¿A quién va a responder el político? Va a responder más directamente al empresario. Claro. Porque a fin de cuentas, convencerme a mí es un voto. Pero con el empresario, el dinero y la gran masa de pobres que existen en nuestros países, convencer a esa gente le sale mucho más rentable a través del dinero. ¿Cómo hemos llegado ahí, Ramón? ¿Cómo hemos llegado ahí? Eso es interesante. Mira, lo primero es que hay que tomar en cuenta, en este caso vamos a hablar de República Dominicana, sí, para no complicarnos la vida con los Estados Unidos, con Inglaterra, que es de las sociedades de las que habla Colin Crouch. Vamos a hablar de República Dominicana. Lo primero es que nosotros tenemos en República Dominicana poca tradición del debate de ideas. Es decir, ¿cuál ha sido la tradición en la política dominicana desde los tiempos inmemoriales? El combate entre gallos, entre bolos y colúes, ¿cuál era? Entre el Partido Azul, entre Santana y Buenaventura Báez, ¿cuál era el combate? El combate era un grupo de personas siguiendo a un caudillo, ya sea como persona, ya sea porque le daba cierto beneficio, porque le daba el trabajo, porque era el compadre. Ha sido esencialmente por las relaciones primarias. Y es ahí donde el concepto de posdemocracia es todavía más grave a nosotros. Porque nosotros nunca hemos tenido la vigencia de, digamos, la democracia representativa, la democracia burguesa, para ponerlo en una categoría, la democracia burguesa plenamente, y estos países sí lo tuvieron. En ellos fue un proceso de llegar ahí. En nosotros, el proceso de ir hacia la democracia se combinó, paradójicamente, con ese proceso de retroceso democrático, en donde el dinero importa. Entonces, insisto, una tradición caudillista, una tradición de que nosotros andamos detrás de un candidato o candidata o de un líder que tiene dinero, que tiene recursos o que es el compadre y se establece más que nada las relaciones primarias y lo que puede hacer por una persona frente a frente, ¿no? En una relación de esa naturaleza y no por lo que puede hacer por el país o lo que puede hacer por la nación o lo que puede hacer por una provincia en el caso de algunos candidatos. Entonces es lógico que en ese contexto en donde cuando República Dominicana comienza a llegar a la modernidad, y entonces, ¿qué es la modernidad? La modernidad es un proceso de individuación, fíjate que no digo individualización a propósito, individuación que significa yo me reconozco como ser humano, como persona y como un sujeto de derecho de manera individual, como un individuo único, por lo tanto ya no tengo que andar detrás de etcétera, etcétera. Ese proceso se supone es favorable a la democracia. Claro, y fue favorable en muchos países. Claro. ¿En qué sentido es favorable y fue favorable? Bueno, inmediatamente tú te liberas del caudillo, tú te liberas en otros países de la tierra, ya tú no eres un siervo, tú eres un ser independiente, individual, puedes tomar decisiones, mientras mejor te está tu autoestima, mientras más tú te sientes respetado, tú crees que tu derecho, tu voto tiene poder. Sí. Entonces, cuando estamos en ese proceso, se combina esa tendencia con una tendencia autoritaria, en donde la desconfianza se convierte en la norma. ¿A qué me refiero cuando digo tendencia autoritaria en donde la desconfianza se convierte en la norma? Que al mismo tiempo que se da el proceso de individuación, en términos sociopolíticos en la República Dominicana, se da el proceso de presencia muy significativa de caudillos, primero Lili, Trujillo, etcétera, de caudillo, y entonces en el caso y luego Balaguer también, que hay que ponerlo en esa categoría. Y en el caso de Trujillo fue todavía peor, gobernó por mucho tiempo y una de las cosas que hizo Trujillo fue inculcarle al dominicano, o tratar de inculcarle al dominicano, de que no podía ni siquiera trabajar si no expresaba una adhesión al régimen. Entonces date cuenta de dos tendencias contradictorias, una tendencia que viene desde el mundo, ¿no? Que está ocurriendo en prácticamente todos los países, de afirmación del individuo como sujeto de derecho, pero al mismo tiempo una tendencia de unos gobiernos y unas relaciones sociales que te dice, cuídate del otro porque si tú no dices tal cosa, entonces no va a poder trabajar. ¿Qué provoca eso? Que en vez de ser un proceso de individuación, de reconocimiento de derechos, el proceso también se convierte en un proceso de individualización, es decir, de individualismo, y ahí el elemento pernicioso. Posdemocracia y privatización de la política. Ramón Tejada Holguín, sociólogo, investigador político. Te quedaste en el tema del individualismo. Sí. Entonces,
ese tipo de ciudadano que va creando ese proceso de individuación, ¿cuál es? Conectando un poco con el asunto anterior. El ciudadano nada más y nada menos que de baja intensidad. Precisamente el ciudadano